Mi hijo me dejó en una residencia de ancianos, el mismo día de mi cumpleaños. Aún puedo escuchar el portazo, aún puedo ver su mirada fría, como si yo fuera un estorbo que debía guardarse lejos. Ese día, la soledad me envolvió como un sudario, y mientras sostenía el pequeño pastel que compré para mí misma, sentí que algo dentro de mi pecho se rompía lento, muy lento, como una memoria vieja que se quiebra sin ruido. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que jamás imaginó, es que ese abandono sería el inicio de una verdad oscura, un secreto familiar que yo había guardado por años. Y cuando decidí actuar, cuando tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas, él cayó de rodillas, porque lo que hice después lo devastó. Nunca imaginé que la vida me llevaría a ese punto. A mis 69 años, jamás pensé que terminaría contando esta historia real, esta historia de vida marcada por la traición de mi propia sangre. Pero aquí estoy, recordando cada detalle, porque aún duele y porque mi voz es lo único que nadie ha podido arrebatarme. El día que todo ocurrió era mi cumpleaños. Había despertado temprano, como siempre. El sol apenas tocaba las cortinas de mi casa, esa casa que construí piedra por piedra junto a mi difunto esposo. Me puse mi blusa favorita, una azul cielo que él siempre decía que iluminaba mis ojos, y preparé café suficiente para dos, para mí y para mi hijo. Él me había prometido que vendría. «Voy temprano, mamá», me dijo la noche anterior, con esa voz que ya no sonaba cálida, sino cansada, lejana, casi irritada. Yo quise creerle. Una madre siempre quiere creer. A las 10 de la mañana, escuché su auto estacionarse frente a la puerta. Mi corazón se aceleró como si tuviera 20 años otra vez, pero apenas entró, sentí algo extraño, un frío que vino de su mirada. No me abrazó, no me felicitó, no me dijo mamá, solo respiró profundo, como si estuviera a punto de cargar un peso que no quería cargar. «Mamá, tenemos que hablar». Esa frase, esa maldita frase, fue la primera grieta del día. Él evitaba mirarme a los ojos, como si en mis pupilas hubiera una verdad que le daba miedo enfrentar. Me pidió que me sentara. Yo obedecí, aunque mis rodillas temblaban. «No puedo seguir así», dijo finalmente. «No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. No puedo venir a cada rato. No tengo vida. Tú necesitas algo mejor, alguien que te cuide, alguien, no yo». Eso fue lo que realmente dijo. Le respondí en silencio. A veces, el silencio es la única dignidad que le queda a una mujer mayor. Me tomó de la mano, pero no con cariño, sino con prisa, y en ese gesto torpe entendí que él no venía a celebrar mi cumpleaños, venía a llevarme a algún lugar. «Te conseguí un lugar bueno», agregó, «una residencia, tranquila, segura». Residencia. La palabra cayó como plomo sobre mi pecho. Respiré hondo. Lo miré con la dignidad que aún me quedaba y pregunté, «¿Hoy?» «Sí, mamá, hoy». No sé cómo describir lo que sentí. Era soledad, era abandono, pero también era una especie de incredulidad amarga, como si de pronto mi vida entera se hubiera convertido en un cuarto oscuro donde solo se escucha el propio latido. Me llevaron en su auto. A mitad del camino, él subió el volumen del radio, quizás para no escuchar mis pensamientos, o para acallar la culpa que empezaba a morderle el alma. Yo iba sentada a su lado, con mi bolso apretado entre las manos, como un recuerdo de la mujer que había sido. Cuando llegamos, lo supe. Aquel no era un regalo de cumpleaños, era un destierro. La residencia tenía olor a desinfectante y pasillos demasiado silenciosos. El tipo de silencio que pesa, el que te recuerda que ya no perteneces a ningún lugar. Una enfermera se acercó con una sonrisa ensayada. Mi hijo habló con ella sin despedirse de mí. Firmó papeles, entregó mis medicamentos, le dio instrucciones. Y al final, cuando ya no quedaba nada que explicar, me dijo apenas,
Cuídate, mamá. Se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el eco retumbó dentro de mí como si el mundo entero hubiera decidido romperse en ese instante. Ese día, sí, fue el día en que la fuerza interior que había dormido por años despertó sin aviso. Porque una madre puede soportar mucho, pero el abandono en su propio cumpleaños, eso deja una marca que se clava hondo. Y aunque yo aún no lo sabía, ese abandono sería la llave que abriría un secreto familiar que cambiaría todo. Nunca olvidaré el sonido de esa puerta cerrándose detrás de él. Ese eco, ese golpe seco, fue como si la vida me dijera: aquí termina una parte de tu historia real y empieza otra que jamás imaginaste vivir. Me quedé en aquel cuarto blanco, demasiado blanco, con las manos quietas sobre mis rodillas. La enfermera me hablaba, pero su voz era un murmullo lejano, como si estuviera detrás de un vidrio grueso. Yo asentía, aunque no entendía nada. Mi mente estaba atrapada en una sola pregunta. ¿Cómo pudo mi hijo hacerme esto, justo el día de mi cumpleaños? Mientras la enfermera me mostraba el armario diminuto donde debía guardar mis cosas, yo todavía veía la imagen de él caminando hacia la salida, sin mirar atrás. Mi corazón se encogió como un papel mojado, y por primera vez en muchos años sentí una soledad tan profunda que parecía llenar todo el cuarto. Me ofrecieron un té. No lo bebí. Me pidieron que descansara. No pude. Me dijeron que pronto me acostumbraría. Acostumbrarme a que mi propio hijo me dejara allí como si fuera un mueble viejo, a que él pensara que cuidarse significaba librarse de mí, a que yo pasara mis días rodeada de desconocidos, respirando un aire que no era mío, sin las fotos de mi familia, sin mi casa, sin mis memorias. No, no podía acostumbrarme a eso. Escuché el llanto de alguien en otro cuarto. Una mujer mayor, más o menos de mi edad, sollozaba pidiendo a sus hijos. Nadie vino por ella. Nadie respondió. Ese sonido se me clavó en el pecho. Era un presagio, una advertencia. Me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el jardín de la residencia. Flores bien cuidadas, árboles recortados, un lugar hermoso, sí, pero sin alma. Todo lo bonito que se hace para esconder el abandono. Vi pasar a varias personas en sillas de ruedas, empujadas por enfermeras jóvenes que charlaban entre ellas sin mirar a quienes cuidaban. Y en esa escena entendí algo que me hirió más que la partida de mi hijo. Yo no era la única. Éramos muchas, demasiadas, mujeres mayores olvidadas, puestas a un lado de la historia, como si nuestra vida ya no importara. Me senté en la cama y respiré hondo. Intenté no llorar, pero las lágrimas se escaparon igual, silenciosas, tibias, amargas. No lloraba por la residencia, lloraba porque, después de tantos años de sacrificios, mi hijo no recordaba quién había sido yo para él. Recordé cuando él era pequeño. Recordé su risa, el sonido de sus pasos corriendo por el pasillo, sus manos pequeñas aferradas a mi falda. «Mamá, no te vayas», me decía siempre. Y ahora era él quien me dejaba, sin una palabra, sin una explicación verdadera. A las 3 de la tarde, una enfermera vino a avisarme que era la hora del almuerzo. Descendí con ella hasta el comedor. Y ahí, en ese salón lleno de miradas perdidas, entendí lo que significaba estar sola. No porque no hubiese gente alrededor, sino porque ninguna de esas personas conocía mi voz, mi pasado, mi historia de vida. Me senté frente a un plato de sopa tibia. Una mujer a mi lado me preguntó cuántos hijos tenía. Su inocencia me rompió un poco más. «Uno», respondí con un hilo de voz. «¿Y te visita seguido?», preguntó con una sonrisa suave. Me quedé inmóvil. Mentir me parecía una forma de seguir respirando. «Sí», dije. «Vendrá pronto». Las palabras salieron de mí como una mentira que era, al mismo tiempo,
una súplica. Esa tarde, cuando regresé a mi habitación, encontré mi bolso en la cama. La cremallera estaba abierta, mis cosas revueltas. Quizá la enfermera solo intentó organizar, pero yo sentí que alguien había tocado mis memorias, mis fotografías, mis papeles, las pocas cosas que me quedaban. Tomé una foto de mi hijo cuando tenía 6 años. Sonreía, abrazando un pastel hecho por mí. Ese contraste me desgarró. Un pensamiento me cruzó por dentro, uno que jamás había permitido antes. ¿En qué momento dejé de ser su hogar? Apreté la foto contra mi pecho. Y mientras sentía ese dolor silencioso, algo dentro de mí empezó a transformarse, como si una chispa se encendiera lentamente en medio de la oscuridad. Yo no sabía cómo, ni cuándo, pero intuía que pronto tendría que enfrentar una verdad más profunda, un secreto familiar que había evitado por años, y que ahora estaba regresando para golpearme de frente. Esa primera noche en la residencia casi no dormí. La cama era demasiado dura, las sábanas demasiado frías, pero lo que realmente me mantenía despierta era el peso de mis propios recuerdos. A mis 69 años, una cree que ya vivió suficiente para no sentir ciertos dolores. Pero el abandono de un hijo tiene una forma especial de desgarrar que ninguna edad puede amortiguar. Mientras el silencio avanzaba por el pasillo, me descubrí recordando mi pasado, ese que había cargado por décadas sin permitirme hablar de él. Mi historia de vida no fue fácil, pero siempre tuvo un sentido: formar una familia, darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Crecí en un pueblito pequeño, lejos de la ciudad, una niña flaquita, hija de una mujer que se partía el alma en trabajos de limpieza y de un hombre que desaparecía por semanas enteras sin explicación. El olor a tierra mojada, el polvo en las ventanas, la mesa de madera donde cenábamos frijoles casi todos los días. Todo eso me enseñó una lección temprana: que la vida no regala nada. A los 17 años, decidí que no quería repetir la historia de abandono que había visto en mi propia casa. Me juré que, algún día, si tenía hijos, jamás sabrían lo que era sentirse solos. Ese fue mi primer voto secreto. Un secreto familiar que nadie conoció. Mi compromiso absoluto con mi hijo, incluso antes de que él existiera. Me mudé a la ciudad con apenas una maleta vieja y 5 billetes arrugados. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, lavando platos en fondas, vendiendo pasteles que yo misma preparaba de madrugada. La palabra descanso no existía en mi vocabulario. La palabra miedo tampoco tenía espacio. Tenía un propósito, una esperanza: construir un hogar. Fue en una panadería donde conocí a quien se convertiría en mi esposo. Un hombre bueno, trabajador, con una sonrisa tímida que hacía que el mundo pareciera menos cruel. Nos enamoramos como se enamoran los que no tienen nada, con prisa y con el corazón entero. A los 29 años nació mi hijo. Ese día entendí que los sacrificios de mi vida habían tenido sentido. Prometí cuidarlo, protegerlo, darle un futuro. Prometí que nunca sería un niño con miedo a abrir la puerta, como lo fui yo. Mi esposo murió joven, demasiado joven. Un infarto fulminante lo arrancó de mi lado cuando mi hijo apenas tenía 8 años. Recuerdo perfectamente la noche del funeral. Mi hijo dormía abrazado a mi brazo, y yo lo miraba sabiendo que, desde ese día, mi vida sería una batalla silenciosa para sostenerlo sola. Trabajé el doble, el triple, vendía comida en la escuela, limpiaba oficinas por la tarde, cosía ropa por encargo en la noche. Hubo días en que mis manos sangraron del frío y del jabón, pero nunca, nunca dejé de estar presente para él. Recuerdo cuando llegó su primera beca, la sonrisa en su rostro, el abrazo fuerte, la frase que me dijo: «Mamá, gracias por no rendirte nunca». Esa frase, esa pequeña joya de luz, fue mi motor durante años. Sin embargo, la adolescencia trae sus sombras.
Mi hijo empezó a juntarse con gente que no le convenía. Comenzó a guardar silencios, a traer excusas, a cerrar puertas. Yo intentaba acercarme, pero cada intento parecía empujarlo más lejos. Aún así, seguí luchando. Lo apoyé cuando perdió trabajos, cuando terminó relaciones, cuando se sentía sin rumbo. Yo siempre estuve ahí, incluso cuando él no veía, incluso cuando él ya no escuchaba. La vida me había enseñado a resistir, pero nunca imaginé que también tendría que resistirlo a él. Años después, cuando por fin pude comprar mi casa, pensé que estábamos logrando algo juntos, que ese hogar sería la herencia emocional que él guardaría, que sería nuestro refugio. Nunca pensé, nunca imaginé, que un día ese mismo hijo me entregaría a una residencia como si fuera un bulto que estorbaba en su vida adulta. Mientras estaba allí, recordando todo lo que había soportado, sentí que el dolor se mezclaba con un temblor inesperado. No era solo tristeza, era una verdad que había querido olvidar, una verdad que llevaba años escondida y que ahora reclamaba salir, porque detrás de su frialdad, detrás de ese abandono, había un origen que no siempre quise aceptar, un error del pasado, un silencio mío, un secreto que me perseguía desde antes de que él naciera. Y aunque yo intenté enterrarlo, la vida acababa de abrir la herida de nuevo. Los primeros días en la residencia fueron un laberinto emocional. Me despertaba con la sensación de haber caído en un sueño ajeno, uno que no me pertenecía. Pero la vida, cruel y precisa, no tardó en mostrarme que el abandono de mi hijo no había sido un impulso, sino un plan, porque el verdadero conflicto no empezó con él llevándome ese día. No. Empezó con alguien más, alguien que nunca imaginé que se convertiría en la sombra más fría de mi familia. La primera señal me llegó la mañana del cuarto día. Una llamada telefónica. Señora Elena, su hijo quiere hablar con usted. Elena. Ese era mi nombre en esta historia real. Una mujer mayor que había visto demasiado, pero que aún no imaginaba la profundidad de la traición que estaba por descubrir. Tomé el teléfono con el corazón latiendo lento, pesado, como si adivinara algo oscuro al otro lado de la línea. «Mamá», dijo él, con voz tensa. «¿Estás bien?» No me llamó mamá con cariño, sino con la obligación de quien debe cumplir un trámite. «Estoy...» Mi voz tembló un poco. «Estoy tratando de acostumbrarme». Hubo un silencio incómodo, un silencio que no conocía. El tipo de silencio que alguien hace cuando otra persona está a su lado escuchando. «Mi novia quiere hablar contigo», dijo de pronto. Ahí supe que algo estaba mal. Esa mujer, Daniela, la novia que él había conocido hacía menos de un año, nunca me había querido. Siempre me miró como si yo fuera una carga, un estorbo que ocupaba espacio en la vida que ella quería construir. Escuché su voz entrando en la llamada, suave pero afilada como un cuchillo envuelto en seda. «Señora Elena, espero que esté cómoda en la residencia. Es lo mejor para usted y para todos». Para todos. Esa frase me ardió por dentro. «Solo queremos que tenga cuidados adecuados», continuó. «Mi casa no es lugar para alguien con sus necesidades, sus necesidades». Así se refería a mí que había cargado a su pareja cuando era niño, que había trabajado 3 turnos para darle un techo, comida y futuro. Sus necesidades, como si yo fuera una anciana incapaz incluso de sostenerme. Respiré hondo. La dignidad, a veces, es un hilo muy delgado. «Estoy bien», mentí. «No se preocupen por mí». Podría haber preguntado por qué lo hicieron así. Podría haber llorado o exigido una explicación. Pero no. Una mujer mayor aprende, con los años, que a veces mostrar dolor es entregar el arma al enemigo. Daniela suspiró del otro lado de la línea, como si mi respuesta le hubiera dado permiso para avanzar en algo. «Ah, por cierto». Su tono cambió.
Vamos a necesitar las llaves de su casa. Hay cosas que organizar. Y pues, usted ya no vivirá ahí. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies, un vértigo amargo, una náusea lenta. Mi casa, susurré. Esa casa que construí con el sudor de mi vida, la última herencia de mi esposo, la promesa que nos juramos cuando él murió, que nuestro hijo siempre tenga un hogar. Y ahora esa mujer, esa extraña, hablaba de organizar mi casa como si fuera un almacén abandonado. No se preocupe, añadió. Solo queremos poner orden. Usted aquí estará mejor, créame. No me llamaba por mi nombre. No me decía señora. Era un usted distante, como si yo fuera una empleada despedida. Mi hijo seguía en silencio. Ni me defendió, ni me detuvo, ni intentó suavizar sus palabras. Era como si aquel muchacho que un día me dijo, «Mamá, gracias por no rendirte», hubiera muerto, y en su lugar quedara un hombre dócil, controlado por la ambición de alguien más. Aquella tarde, mientras colgaba el teléfono, supe 3 cosas con absoluta claridad. Daniela no quería solo deshacerse de mí, quería deshacerse de mi presencia, de mi historia, de mi lugar en mi casa. Mi hijo no estaba pensando por sí mismo, estaba siendo manipulado. Lo de la residencia no era un acto de cuidado, era un movimiento, una jugada fría, el inicio de algo más grande. Ese día comprendí que la verdadera batalla no era contra la soledad, sino contra alguien que había entrado a mi familia como un susurro, y que ahora quería arrancarme de mi propia vida. Lo que yo aún ignoraba era cuán lejos estaba dispuesta a llegar, y cuánto daño ya había sembrado. Nunca imaginé que la traición pudiera avanzar tan rápido, como una sombra que se cuela bajo la puerta, y cuando quieres darte cuenta, ya está en cada rincón de tu vida. En los días que siguieron a aquella llamada, la residencia dejó de ser solo un lugar donde mi hijo me abandonó. Se convirtió en la antesala del despojo. La primera señal llegó cuando intenté llamar a mi casa. Tenía una vecina, doña Remedios, que siempre vigilaba mi jardín cuando yo salía. Quise preguntarle si había visto algo extraño, si mi hijo había pasado por ahí, si Daniela se había atrevido a entrar, pero el teléfono sonaba y sonaba sin respuesta. La segunda señal fue más directa. Al mediodía, mientras las demás residentes dormían su siesta, una enfermera se acercó con una carpeta de papeles. «Señora Elena», me dijo con suavidad ensayada, «su hijo dejó instrucciones para actualizar sus datos. Solo necesita firmar aquí. No sabía qué me dolió más, que él diera órdenes sobre mí sin consultarme, o que la residencia obedeciera sin cuestionar». Tomé la carpeta. Lo que vi me heló. No eran simples datos, eran autorizaciones, permisos para que mi hijo recogiera mis pertenencias personales, un documento que lo nombraba responsable de mis bienes, incluyendo mi casa. Se me nubló la vista. Esto no está bien», susurré. «Yo no he decidido nada de esto». La enfermera apretó los labios. A veces los hijos toman decisiones difíciles por el bien de sus padres, por el bien. La frase que más daño hace cuando viene envuelta en intereses. «No firmaré nada», respondí, devolviendo los papeles. En su mirada pude ver un destello de molestia. No estaba acostumbrada a que una mujer mayor cuestionara nada, pero yo no era una anciana resignada. A pesar del dolor, aún tenía voz, aún tenía fuerza. Esa tarde, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, una trabajadora social tocó a mi puerta. «¿Puedo pasar?» «Sí», respondí, aunque mi corazón comenzó a latir inquieto. Entró con una sonrisa tensa, como quien ya trae un guión aprendido. «Su hijo nos pidió que habláramos con usted. Está preocupado. Cree que le costará adaptarse y considera que quizás sería útil que revisáramos su estado emocional». Me quedé helada. «¿Mi estado emocional?» «Sí», continuó. «A veces, la transición a un centro especializado puede ser difícil y, bueno, ciertos síntomas pueden aparecer.
confusión, resistencia, desorientación. Cada palabra era un puñal. Estaban intentando pintar mi lucidez como inestabilidad. Estaban levantando un caso en mi contra. Para justificar lo injustificable, respiré profundo. Me obligué a hablar con calma, aunque por dentro la rabia ardía como brasa. Mi único problema emocional, dije, es que me arrancaron de mi casa sin avisarme, y que ahora quieran convencerme de que estoy imaginando cosas. La trabajadora social anotó algo. No me gustó la expresión de su rostro. Era la mirada de quien ya decidió no creerme. Cuando se fue, me quedé sentada en la orilla de la cama, con las manos apretadas y el pecho palpitando con fuerza. Empezaba a ver un patrón. Todo estaba conectado. La llamada, las llaves de mi casa, los papeles, la trabajadora social. Daniela movía los hilos. Mi hijo obedecía, y yo era la pieza que querían sacar del tablero. Esa noche me animé a escribir una lista en un cuaderno pequeño que llevaba en el bolso. Cosas que han cambiado desde que llegué. Quería tener pruebas, aunque todavía no sabía para qué. Anoté cada detalle, los papeles, la llamada, la ausencia de doña Remedios, los intentos de la residencia por evaluarme, los comentarios extraños. A la mañana siguiente, la situación empeoró. Señora Elena, hoy vendrá alguien a recoger parte de sus cosas, me anunció otra enfermera. ¿Qué cosas? Lo que su hijo dejó autorizado. Sentí una corriente fría recorrerme la espalda. No ha sido autorizado por mí, corregí. Lo sentimos, pero él es su responsable legal. Ahí me quebré un poco. No porque dudara de mi lucidez, sino porque todo estaba tan cuidadosamente armado que entendí que esto no era improvisación, era una estrategia. Quería dejarme sin voz, sin poder, sin hogar. A la hora de la comida, alguien mencionó que unas cajas habían sido cargadas en una camioneta frente a la residencia. Me levanté de la mesa con el corazón golpeando fuerte. Llegué a la ventana, vi las cajas. Las reconocí aunque estuvieran cerradas. Eran las de mi dormitorio, las de mi esposo, las de mis recuerdos. Estaban vaciando mi vida, sin mí, sin permiso, sin piedad. Me llevé las manos a la boca para no gritar, porque en ese instante entendí que la invasión no era solo material, era emocional, espiritual. Estaban intentando arrancarme incluso de mi propia memoria. Y lo peor era que aún faltaba lo más cruel. Aún faltaba la humillación que me haría romper por dentro, antes de renacer. El día de la humillación llegó sin aviso, sin preparación, como llegan siempre las tragedias que marcan una vida. De golpe, sin piedad. Eran las 10 de la mañana cuando una enfermera tocó mi puerta y me pidió que bajara al comedor. Su sonrisa tenía algo extraño, como si ocultara un mensaje que no se atrevía a decir en voz alta. «Hay una visita para usted», informó. Mi corazón dio un salto. Pensé que era mi hijo. Pensé ingenuamente que quizá había venido a verme, que tal vez el remordimiento comenzaba a tocarle el alma. Pero no. Cuando llegué al comedor, vi a Daniela sentada en una mesa, piernas cruzadas, móvil en mano, como si estuviera en la sala de su casa. Su presencia heló el aire. Era como si la sombra que ya dominaba mi vida se hubiera materializado frente a mí. «Ah, por fin», dijo sin levantarse. Pensé que tardaría más. Me acerqué despacio, sintiendo que cada paso era un preámbulo a algo malo, muy malo. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté con un hilo de voz. Daniela sonrió. Una sonrisa fina, que no tocó sus ojos. «Está trabajando. Tiene cosas importantes que atender. Yo vine en su nombre, como si ella fuera la dueña de mi hijo, de su vida, de sus decisiones». «¿Para qué viniste?». Quise mantener la calma, pero mis manos temblaban. Ella sacó un sobre blanco de su bolso y lo empujó hacia mí sobre la mesa. «Esto es para que firme. Así dejamos todo en claro». Lo abrí. Mis ojos recorrieron las líneas y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies.
Era un documento de renuncia. Renuncia a mi casa, a mis bienes, a cualquier derecho. Era, en pocas palabras, un traspaso disfrazado, una sentencia. Mi hijo quiere hacer las cosas bien, dijo Daniela. No quiere problemas legales. Usted aquí está cuidada. Su vida está resuelta. No necesita una casa grande. No puede mantenerla. No puede vivir sola. Es mejor que firmemos esto cuanto antes. Mis oídos zumbaron. El mundo se volvió un eco borroso. No pienso firmar, logré decir. Daniela soltó una pequeña risa que todavía hoy me lastima cuando la recuerdo. ¿Usted cree que tiene elección?, preguntó suavemente. Ya estamos organizando todo. Es cuestión de tiempo, intenté responder, pero en ese momento la puerta del comedor se abrió y entraron 2 enfermeras más, y detrás de ellas, algunos residentes que venían a almorzar. La escena se volvió pública. Ella lo había planeado así. ¿Sabe, señora Elena?, dijo con voz fuerte, lo suficientemente alta para que todos escucharan. Usted debería estar agradecida. Hay muchas personas aquí que darían lo que fuera por tener un hijo que se encargue de sus cosas. Sentí las miradas caer sobre mí. Miradas de lástima, de juicio, de sorpresa. Como si yo hubiera hecho algo malo. Como si yo fuera la culpable de que mi hijo quisiera quedarse con lo único que me quedaba. Daniela continuó. Pero hay madres que no entienden, madres que creen que pueden decidir cuando ya no tienen la capacidad. Las enfermeras intercambiaron miradas. Algunas residentes murmuraron. Era una escena grotesca. Quise hablar. Quise defenderme. Quise gritar que yo no era una anciana incapacitada, que tenía plena conciencia, que tenía historia, que tenía dignidad, pero la voz no me salió. Nada. Solo un silencio ahogado que me quemaba la garganta. Ella interpretó mi silencio como rendición. «Es por su bien», insistió, inclinándose hacia mí. «Firme, y podremos llevarla a un cuarto más privado. No es necesario que todos la vean así. A todos la vean así. Así, ¿cómo? Derrotada, avergonzada, despojada». Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, no por debilidad, sino por impotencia. Mi respiración se volvió corta. El corazón me golpeaba fuerte. No. La palabra salió como un susurro, pero firme. No voy a firmar nada. El rostro de Daniela cambió. La máscara de amabilidad se rompió. Mostró los dientes como un animal que había perdido la paciencia. «Entonces lo haremos por la mala», me dijo al oído. «Usted no sabe con quién se metió». Las enfermeras dieron un paso adelante. Me rodearon, como si fuera una niña, como si fuera una carga, y ahí, delante de todos, Daniela dijo algo que jamás olvidaré. «No se preocupe, señora Elena. Hay decisiones que otras personas tomarán por usted. Aunque no pueda entenderlo». Ese fue el golpe final. Ese fue el momento en que sentí que mi alma se quebraba en un sonido que nadie más podía oír. Pero mientras mi dignidad se desmoronaba delante de todos, una chispa silenciosa se encendió dentro de mí. Porque en ese instante, en ese humillante instante, comprendí algo. No iba a dejar que me arrebataran mi vida. No sin luchar. No sin revelar la verdad que había guardado por tantos años. Y fue esa chispa, esa última llama, la que empezó a cambiarlo todo. Esa tarde, después de la humillación pública, regresé a mi habitación caminando despacio, como si mis piernas pertenecieran a otra mujer. Me dolían los pasos, me ardía la garganta, pero lo que más pesaba era la sensación de que algo se había roto para siempre dentro de mí. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El silencio del cuarto se volvió un refugio. Un abrazo tibio después del frío absoluto. Me quedé allí, quieta, respirando, mientras recordaba una frase que mi esposo decía cuando la vida nos golpeaba fuerte. Cuando la dignidad está herida, el alma despierta. Y en ese instante sentí algo despertar. No era ira, ni resentimiento,
Era algo más antiguo, más profundo, la fuerza interior que había dormido por demasiado tiempo, esperando el momento exacto para abrir los ojos. Caminé hacia la pequeña ventana. Allí, la tarde se deshacía en tonos naranja y rosa. El mundo seguía avanzando, aunque mi vida se hubiera detenido. Miré mis manos, esas manos que habían lavado pisos, preparado alimentos, cargado a mi hijo cuando era niño, sostenido la casa entera cuando mi esposo murió. Esas manos que habían trabajado por años para que mi hijo tuviera oportunidades. Esas mismas manos que ahora temblaban, pero no de miedo. Temblaban de determinación. Me senté en la cama, respiré hondo, y dejé que los recuerdos hablaran, todos, incluso los que había escondido, especialmente esos, porque yo sabía algo que Daniela no sabía, algo que mi hijo había olvidado, algo que yo misma había guardado como un candado en el pecho, la razón verdadera por la que mi hijo se había vuelto tan manipulable, la raíz de todo, un error mío, un secreto familiar que nunca quise enfrentar. Un recuerdo volvió a mí con la claridad de un relámpago. Mi hijo tenía 15 años. Yo había encontrado en su mochila ciertas cosas que no debería haber tenido, dinero ajeno, objetos que no le pertenecían, una nota de la escuela acusándolo de algo que él negó una y otra vez. Yo lo defendí, lo protegí, lo encubrí. Solo está pasando por una etapa, me repetí durante años, pero nunca fue una etapa. Fue una puerta que yo abrí y que nunca supe cerrar. Ese día, al verlo convertirse en un hombre bajo la influencia de Daniela, entendí que su debilidad venía de una vida donde yo lo había protegido tanto, que no lo había dejado enfrentar consecuencias. Él buscaba figuras fuertes que decidieran por él. Y Daniela lo sabía. Ella lo manejaba como a un títere. Pero yo también lo conocía. Conocía sus heridas, sus miedos, sus culpas. Sabía exactamente dónde estaba su humanidad, enterrada bajo capas de inseguridad. Y esa humanidad era la llave que aún podía despertarlo. Me limpié las lágrimas. Mis pensamientos estaban cambiando de forma. Ya no me veía como una víctima. Me veía como una mujer en transición. Una mujer mayor que aún tenía algo que decir, algo que revelar, algo que mover. Porque si Daniela creía que yo iba a rendirme, no conocía mi historia, ni mi temple, ni todo lo que una madre puede hacer cuando la empujan más allá del límite. De pronto, recordé otra cosa, algo que yo misma había olvidado, la carpeta azul. Una carpeta que guardaba en un cajón de mi dormitorio, donde tenía documentos importantes, un testamento antiguo, cartas de mi esposo y algo más. Algo que nunca mencioné a nadie. Un documento que podía cambiar toda la situación, que podía anular cualquier intento de Daniela, que podía desmontar su plan pieza por pieza. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, no de miedo, de claridad. Mi casa no estaba desprotegida. Mi vida tampoco. Me levanté. Caminé hacia el pequeño escritorio del cuarto y abrí el cajón con manos temblorosas. Saqué mi cuaderno, el mismo donde había anotado cada detalle desde que llegué. Lo abrí y escribí una frase. Mi historia no termina aquí. En ese instante, escuché un ruido en el pasillo. Pasos, susurros. Me acerqué lentamente a la puerta y, a través de la rendija, vi a las 2 enfermeras que habían presenciado la humillación. Una decía, la señora Elena no va a resistir mucho. Daniela lo sabe. La otra respondió, dicen que mañana vendrá el abogado de la familia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El tiempo se acababa. Ellos creían que yo estaba derrotada, pero no sabían que esa humillación había encendido mi última llama. Y para proteger mi casa, mi memoria, mi dignidad, yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Esa noche, casi no dormí. La frase que escuché detrás de la puerta, mañana vendrá el abogado de la familia, martillaba en mi mente como un reloj que no perdona. Sabía lo que significaba,
Querían quitarme lo último que me pertenecía. Querían despojarme antes de que pudiera mover un dedo. Querían convertir mi silencio en firma y mi cansancio en derrota. Pero yo ya no era la mujer rota que se quedó paralizada en el comedor. Algo en mí había despertado. Una llama antigua, una fuerza que nace solo cuando una mujer mayor ha sido empujada más allá de lo razonable. Era hora de actuar, y actuar en silencio. Esperé a que todas las luces del pasillo se apagaran. Salí de mi habitación con paso lento, sosteniéndome de las paredes como si fuera una señora confundida. Las cámaras de la residencia estaban orientadas hacia los extremos del corredor, no hacia la parte central donde pasaban las enfermeras. Yo conocía ese detalle porque lo había observado desde el primer día. Caminé hasta la sala común, donde había un teléfono fijo. Miré alrededor. El lugar estaba vacío. Marqué el número que llevaba 20 años guardado en mi memoria. El único número que nunca había olvidado, aunque llevaba años sin usarlo. El de Ramiro, un amigo de mi esposo, un hombre leal que siempre dijo: «Elena, si algún día necesitas algo, lo que sea, llámame». Él había sido abogado. Conocía mi historia, conocía mi matrimonio, conocía el valor emocional y legal de mi casa, de mis documentos, de mi vida. El teléfono dio 2 tonos. Bueno, una voz masculina, ronca, sorprendida. «Ramiro, soy yo, Elena». El silencio que siguió fue profundo, casi tembloroso. «¿Elena? Dios mío, ¿qué pasó?». Tragué saliva antes de hablar. El miedo quiere apretar la garganta, pero la dignidad la mantiene abierta. Me dejaron en una residencia de ancianos. Mi hijo y su novia están tratando de quedarse con mi casa. Mañana viene un abogado. Necesito tu ayuda. Ramiro respiró hondo. «No te muevas, no firmes nada. Voy para allá en cuanto amanezca». «Ramiro». Mi voz tembló. «Necesito saber una cosa. ¿Tú recuerdas la carpeta azul?». Hubo un silencio cargado. «¿La de tu esposo?». «Sí, esa». «Por supuesto que la recuerdo. Elena. Si esa carpeta está intacta, nadie puede tocar tu casa. Nadie». Sentí que mis piernas perdían fuerza. La esperanza es un golpe tan fuerte como el dolor. «Gracias», susurré. «Voy a ayudarte, pero tienes que ser fuerte esta noche. Haz como si nada. Mañana, antes de que ellos lleguen, estaré ahí». Colgué. Mis manos estaban frías, pero mi corazón ardía. Volví a mi cuarto despacio, como quien regresa de un viaje secreto. Cuando crucé la puerta, supe que no podía dormir. Tenía que preparar lo que vendría. Tomé mi cuaderno y escribí todo lo que recordaba de la carpeta azul. El testamento de mi esposo, donde dejaba la casa únicamente para mí. La escritura original con una cláusula que él había pedido añadir. Una carta que él me escribió unos días antes de morir, donde explicaba por qué quería que yo tuviera ese hogar hasta el último de mis días. Era una memoria viva, un escudo, una prueba legal, pero sobre todo, era su voz protegiéndome desde el pasado. Guardé el cuaderno bajo mi almohada. Y entonces escuché la voz de Daniela en mi mente, como un veneno que no se calla. «Hay decisiones que otras personas tomarán por usted». Apagué la luz. Me senté en la oscuridad y respiré profundo. La noche era larga, la soledad pesaba, pero junto a ese peso crecía una certeza. Mañana todo cambiaría. Mañana yo no sería la víctima. Mañana hablaría. A las 6 de la mañana, aún no había amanecido del todo cuando escuché pasos en el pasillo. Me asomé por la rendija. Una enfermera llevaba una caja grande. «Esto es para el abogado», le escuché decir a otra. Mi pecho se tensó. Ellos estaban listos, pero yo también. Me lavé la cara. Me peiné con cuidado. Me puse mi blusa azul, la misma que llevaba el día que mi hijo me abandonó. No por nostalgia, sino por guerra. A las 7 en punto, escuché el motor de un coche afuera. Miré por la ventana. Era él, Ramiro, caminando con paso lento, pero firme,
con un portafolio negro en la mano, un hombre mayor, pero con la mirada de alguien que viene a poner orden donde otros sembraron injusticia. Mi corazón se aceleró. Era el inicio del giro, el comienzo del contraataque, la respuesta silenciosa a la traición, porque Daniela creía que yo estaba sola, pero no conocía la fuerza de una mujer que protegió su familia toda la vida, ni la fuerza de un recuerdo, ni la fuerza de un documento guardado durante décadas. Ese día, al ver a Ramiro entrar, supe que las cosas estaban a punto de volcarse. Ramiro entró a la residencia con paso firme, aunque sus años ya marcaban su caminar. Pero su mirada era la de siempre, clara, precisa, leal. La mirada de un hombre que no teme a la verdad. Yo estaba en el pasillo cuando lo vi. No pude evitar sentir cómo mi pecho se aflojaba. No estaba sola. Por primera vez, desde que todo empezó, no estaba sola. «Elena», dijo Ramiro, tomándome las manos, «vamos a resolver esto. No tengas miedo». No respondí. No podía. Las palabras se amontonaban en mi garganta. Pero asentí. Caminamos juntos hacia la sala de reuniones donde, según me dijeron, el abogado de la familia llegaría en cualquier momento. Yo sabía quién sería. Sabía de quién era el apellido que firmaba esos documentos, y no me equivoqué. A las 8 en punto, la puerta se abrió. Entró un hombre joven, trajeado, con la misma arrogancia que había visto en los ojos de Daniela. No era coincidencia, era su hermano. «Buenos días», dijo con un tono que pretendía ser amable. «Venimos a formalizar unos acuerdos pendientes». Ramiro no respondió el saludo. Abrió su portafolio y colocó sobre la mesa un paquete de documentos. «Antes de cualquier formalización», dijo, «tenemos que revisar ciertas cosas, y todo deberá hacerse en presencia de la señora Elena». El abogado de Daniela arqueó una ceja. Ella ya cedió verbalmente. Solo falta la firma. «Eso es mentira», intervine. «Nunca he cedido nada». El hombre sonrió condescendiente. A veces las personas mayores olvidan lo que dicen. La frase no alcanzó a completarse. Ramiro golpeó la mesa con la palma abierta. «Cuidado con lo que insinúa». El abogado lo miró sorprendido, quizá por no esperar tanta firmeza de alguien que parecía un anciano más. «Bien», dijo Ramiro, «revisemos los papeles que usted trajo». El abogado de Daniela abrió su carpeta. Extendió varios documentos, traspasos, autorizaciones, solicitudes de renuncia a propiedades. Todo preparado, todo sucio. Ramiro tomó uno por uno, los miró y negó con la cabeza. «Esto no es válido», afirmó. «¿Por qué no lo sería?», preguntó el hombre, molesto. Ramiro respiró profundo. Su mirada se volvió grave, solemne. «Porque la propiedad no pertenece a su hijo. Nunca perteneció a él, ni ahora, ni en el futuro». El silencio fue tan denso que pareció congelar el aire. Daniela entró en ese instante, como si hubiera estado esperando el momento exacto. Se quedó de pie junto a su hermano, cruzándose de brazos. «¿Qué está diciendo?», preguntó. Ramiro abrió la carpeta azul. Esa carpeta. Mi corazón casi se detuvo. La puso sobre la mesa como si fuera un libro sagrado. «Señores», dijo, «esta casa no pertenece al hijo de la señora Elena, ni es patrimonio familiar, ni es un bien sujeto a traspaso». «Eso no tiene sentido», interrumpió Daniela. «Esa casa es de él. Siempre vivió ahí. Él la cuidó. Él...» «No», la interrumpió Ramiro con voz firme. «Esa casa fue comprada con la indemnización del accidente donde murió el esposo de Elena, y en el testamento que firmó antes de fallecer, especificó claramente que dicha propiedad sería únicamente para ella, exclusivamente para ella, hasta el último día de su vida». Los ojos de Daniela se abrieron con furia contenida. «Eso no lo sabía», dijo el hermano, revisando los documentos nervioso. Ramiro continuó. «Y hay más. El testamento incluye una cláusula preventiva que invalidaba cualquier intento de terceros,
incluido su propio hijo, de manipularla, presionarla o arrebatarle la propiedad. El esposo de Elena sabía que su hijo era influenciable y quiso protegerla incluso después de la muerte. Me llevé una mano al pecho. Nunca había leído esa cláusula. Nunca supe que mi esposo había pensado tanto en mí. Daniela dio un paso adelante, con el rostro trastornado. Esto no puede ser real. Usted está inventando. No hay manera de que... Aquí están las firmas originales, las huellas, las escrituras registradas. Todo es legal, respondió Ramiro, extendiendo las pruebas ante ellos. El abogado de Daniela se puso pálido. Ella, en cambio, apretó los dientes. Su hijo también firmó algo, dijo Ramiro. Me giré hacia él, sorprendida. ¿Mi hijo? Ramiro asintió. Sí. Cuando cumplió 18 años, intentó vender parte del terreno sin consultarte. Tú me llamaste desesperada. Yo redacté un documento donde él reconocía que no tenía derecho sobre esa propiedad. Lo firmó para evitar problemas legales. Yo recordé ese día. Recordé su mirada avergonzada. Recordé que me prometió no dejarse influenciar nunca más. Y ahora, Daniela dio un portazo en la mesa. No puede ser, repitió, temblando de rabia. Todo ese esfuerzo, para nada. Sus palabras fueron una confesión, una revelación en sí misma. No solo estaban manipulando a mi hijo, también habían planeado cada paso para quedarse con mi casa, creyendo que yo era una mujer indefensa. Ramiro cerró la carpeta, la deslizó hacia mí y dijo: Elena, ya es hora de que recuperes lo que es tuyo. En ese momento, yo entendí que el mundo que Daniela había construido alrededor de mi hijo comenzaba a derrumbarse, que las verdades escondidas por años estaban saliendo a la luz, y que la historia aún no había terminado. Faltaba el momento más difícil, el más necesario, el que me daría la paz que llevaba años buscando, el enfrentamiento con mi hijo. Ramiro y yo regresamos a la sala común justo cuando mi hijo entraba por la puerta principal de la residencia. Lucía agitado, con el cabello despeinado y los ojos inquietos, como si alguien le hubiera advertido que algo grave estaba por ocurrir. Cuando me vio, se detuvo. No dijo «mamá». No se acercó a abrazarme. Solo se quedó allí, paralizado, como un niño sorprendido con las manos en algo que no debía tocar. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja. Daniela salió detrás de él, su rostro todavía enrojecido por la rabia, pero esta vez ya no controlaba la escena. Ya no dictaba el ritmo, ya no tenía el poder. Ramiro se puso a mi lado, firme. «Lo que está pasando», dijo, «es que tu madre no está sola, y tú tienes mucho que escuchar». Mi hijo tragó saliva. Sus ojos viajaron de mí a Daniela, y luego de vuelta a mí. Había miedo en su mirada, y también algo parecido a vergüenza. «Mamá, yo solo quería lo mejor para ti», susurró. Esa frase, tantas veces usada como máscara, me dolió más que cualquier grito. «¿Lo mejor?», pregunté, acercándome despacio. «¿Lo mejor es abandonarme aquí en mi cumpleaños? ¿Es lo mejor quitarme mi casa, mi vida, mis recuerdos? ¿Eso era cuidarme?». Él bajó la cabeza, sus manos temblaban. Daniela dijo que «No me culpes», interrumpió ella con brusquedad. «Tú estuviste de acuerdo con todo. Tú firmaste. Tú querías». Pero él no la dejó continuar. Cerró los ojos con fuerza, como si la verdad le quemara por dentro. Yo pensé que sería más fácil así», confesó. «Que tendrías cuidados, que yo podría vivir mi vida, que...». Me acerqué un poco más. «No querías cuidarme», dije suavemente. «Querías que alguien más lo hiciera, y querías mi casa, mi hogar, la última herencia de tu padre». Él se quebró. Su rostro cambió como si la máscara se hubiera caído finalmente. «Sí», admitió. «Daniela dijo que nos serviría para empezar algo grande, que no te hacía falta, que tú...». «Yo estoy viva», susurré.
y sigo siendo tu madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no sabía que había un testamento. No sabía lo de la carpeta azul. Ella dijo que solo era cuestión de que firmaras, que era lo normal, que todos lo hacían. Ramiro intervino, su voz firme como una piedra. Tu padre pensó en tu mamá hasta el último día. Sabía que eras influenciable, sabía que podías dejarte llevar, y por eso dejó claro que esta casa nunca sería tuya, ni de nadie más. Es de ella, y solo de ella. Mi hijo cayó de rodillas, ahí, en medio de la sala común, delante de enfermeras, residentes, Daniela, Ramiro y yo. Perdóname, mamá, sollozó. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo creí que... No sabía que podía lastimarte tanto. Sus lágrimas caían sobre el suelo como un recordatorio cruel de lo que habíamos perdido en el camino. No era un final feliz. Nunca lo sería. Pero era un reconocimiento, un derrumbe, una grieta por donde podía entrar un rayo de verdad. Daniela dio un paso atrás. Por primera vez parecía pequeña, insignificante, derrotada. Esto no termina aquí, murmuró con furia, antes de marcharse. Y en ese silencio que dejó atrás, miré a mi hijo, un hombre roto, hincado ante su propia culpa. Me acerqué y toqué su hombro. Levántate, dije con voz suave. La vida sigue, pero ahora sigue con la verdad. Él sollozó, incapaz de sostener mi mirada, y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin dolor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente había dicho lo que llevaba años callando. Mi dignidad había vuelto. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.